responsabilidad, llamarse Jesús. Estaba yo recordando que los judíos, el pueblo hebreo, no sé si ustedes habrán visto que los varones, los hombres ya a partir de cierta edad, se colocan un gorrito aquí en la cabeza, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama ese gorrito? Se llama la kipa. Yo un día quise saber para qué se ponían ese gorrito. ¿Qué significado tiene? ¿Por qué se lo ponen? ¿No? Porque la palabra de Dios nos dice que Cristo es la gloria del varón y que por eso el varón no debe cubrirse la cabeza porque tiene autoridad sobre su cabeza, que es Cristo, porque hay una jerarquía, Dios, Cristo, el hombre, la mujer. Pero resulta que ellos se ponen esa kipa para recordar quiénes son, en quién han creído, y que cuando se encuentran en determinadas situaciones tienen que actuar como se espera que deben actuar. Nosotros no necesitamos la kipa, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y dice la palabra misma que nuestro corazón debe estar lleno de la abundancia de esta palabra, porque de esa manera tu boca hablará lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón es lo que nosotros hablamos, lo que pensamos. Entonces, esto nos debe llevar a actuar en todo tipo de situaciones como debemos actuar. Y hay una realidad, y es que la iglesia de Cristo está en el mundo. Y algunos dirán, ¿y qué hacemos en el mundo? Porque estamos en el mundo. Porque no somos del mundo. Los que hemos creído en Cristo Jesús, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesucristo oró al Padre en Juan 17, en esa oración que Él hace, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido que los quites del mundo, porque Dios, mis amados hermanos y hermanas, quiere usarnos en el mundo. Por eso estamos aquí, por eso la iglesia tiene un propósito, por eso hay una comisión, la cual es grande, es la gran comisión, la de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es una misión que tiene la iglesia y debemos de hacerlo, no solamente con palabras. Yo siempre he dicho que el que tiene boca habla, sino con palabras verdaderas que salen de un corazón sincero que ha creído en Cristo y que lleva la verdad. Y que no se amedrenta, que no se acobarda ante determinadas situaciones. Podemos recordar cómo Jesucristo nos dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y que una luz no se enciende para ser puesta, para ser colocada debajo de un almud, debajo de una caja, para ser tapada, para que no alumbre, sino que una luz se enciende para ser puesta en lo alto. Y para que alumbre. Y cuanto mayor es la oscuridad, mayor tenemos que forzarnos por alumbrar con mayor intensidad. Por eso están los bombillos de 10 watts, de 30, de 40, de 100, de 150. A medida que la oscuridad avanza, la iglesia de Cristo no puede retroceder porque somos la luz del mundo y tenemos que llevar esa luz en medio de la oscuridad y en medio de las tinieblas. Amén. Pero realmente la experiencia nos dice que muchas veces la iglesia se retrae, nos agachamos, nos escondemos, nos asustamos porque no somos capaces de enfrentar las demandas del día a día cuando hay una sociedad que pretende consumir a la iglesia. ¿Cuántas veces no hemos oído decir? La iglesia se está viendo influenciada por las costumbres del mundo.
Hasta tal punto que los cristianos empezamos a contagiarnos, a contaminarnos con las cosas del mundo, porque la misma iglesia empieza a quitar importancia a lo que la palabra de Dios dice. O porque no puedo hacer esto o aquello, porque me van a rechazar a mis hijos en las escuelas, me van a señalar, me van a acotar el camino, me van a limitar mis objetivos profesionales, todo eso que persigo. Hay cosas que tengo que ceder. Ustedes son la luz de este mundo. Hemos sido llamados, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz. Nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido. Dios mío, qué privilegio. Y me voy a echar atrás. De ninguna manera, si Dios ha dicho que Él está conmigo, Jesucristo lo ha declarado: yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Por tanto, tenemos una misión que cumplir en este mundo. Es llevar el amor de Dios. Es corregir el pecado con amor. Y es también ser aquellos atalayas que avisan y anuncian de los peligros que nos rodean para ser guías. A todos aquellos que no saben por dónde caminar, nosotros tenemos que decir: es por aquí, este es el camino. Pero si nos callamos, dejamos que se pierda. Vamos a ir a la palabra de Dios. Aquí había un gran responsable, un gran líder, un gran profeta, un hombre escogido por Dios para liderar a una nación rebelde. ¿Qué cosa? Una nación rebelde, es un pueblo escogido, es una nación rebelde. Vamos a Deuteronomio, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 9 y hasta el versículo 14. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14, dice así la palabra del Señor: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Nos encontramos ante una gran encrucijada. Dios aquí está diciéndole a su pueblo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Dios siempre nos advierte por medio de su palabra las cosas que podemos y no podemos hacer. Dios nos dice también las consecuencias que trae lo uno o trae lo otro. Cuando Dios puso el precepto, cuando creó al hombre y a la mujer, le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No lo dejó ahí. Dijo: ¿por qué no? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Te digo que no lo hagas, pero te digo lo que te va a pasar si lo haces, y yo no quiero que eso te pase, porque yo te he creado para que vivas, no para que mueras, no para que comas del fruto de este árbol, que es el fruto de la muerte espiritual. A partir de ahí sabemos que la muerte entra en el mundo.
No existía, no habíamos sido creados para morir, hemos sido creados para vivir, hemos sido creados para glorificar a Dios por medio de nuestra alabanza. Así lo hacemos. Dios, te adoramos. Hemos sido creados para eso. Y adoramos a Dios no solamente con nuestras alabanzas, sino con nuestro corazón, con nuestro amor hacia Él. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó. Y el pecado dio lugar a la muerte. Y hoy día lamentablemente jugamos con la muerte. La paga del pecado es muerte, pero el hombre juega con la muerte. Aquí Dios está reprendiendo a su pueblo por medio de Moisés. Y le dice, lo que no puedes hacer, te lo prohíbo, aquí te doy la lista. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ser perfecto, sin tacha, sin defecto, íntegro. Eso es lo que Dios espera de todos y cada uno de nosotros. Les está advirtiendo, cuando entres a conquistar esta tierra, no te contagies, no te contamines, porque mira lo que hacen los que están en esa tierra que yo te voy a dar. La iglesia tiene un papel muy importante en este mundo. Cada día hay cosas que tenemos que enfrentar como iglesia. Y como cristianos tenemos que saber lo que imitar y lo que no imitar. Se acerca una fecha importante. Lo hemos visto. Ya llevan un mes preparándola. Me refiero a Halloween. Y deberíamos de tener un conocimiento básico de qué es esto de Halloween. ¿Y cuál debe ser el comportamiento cristiano frente a esta fiesta? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Está bien participar de la fiesta de Halloween? Es una fiesta. La fiesta de las brujas. Una fiesta diabólica, una fiesta de las tinieblas, de la oscuridad. Una fiesta se hace para invitar a alguien. ¿A quién está invitando a la fiesta de Halloween? Entonces va a venir. No se va a perder su fiesta. Vamos a ver qué es esto de la fiesta de Halloween. Mire, Halloween, All Hallows Eve, la víspera de todos los santos. Se traduce así. Y también es conocida como la noche de brujas. Es una fiesta de origen pagano. Se celebra todos los años el 31 de octubre. El martes creo que cae 31, si no estoy confundido. Y consiste en una celebración que tiene su origen en un pueblo que se llama Celta, los celtas. Y curiosamente este era un pueblo politeísta, un pueblo que tenía muchos dioses, creía en muchos dioses, adoraba a muchos dioses y no al único Dios verdadero. Moisés le dijo al pueblo de Israel, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y esta es la realidad. Cuando queramos saber la verdad una cosa, podemos venir a la Biblia, que es la palabra de Dios, que en este tema es el mejor sitio donde podemos consultar si queremos aprender algo. Esta fiesta surgió aproximadamente hace 2500 años. Se conoce como la fiesta Samain. Samain significaba en el idioma irlandés antiguo el final del verano. Este pueblo celta creía que el 31 de octubre se terminaba el verano y comenzaba el invierno. Y ellos creían que esa noche el espíritu de los muertos podía caminar entre los vivos.
así como toda clase de entes espirituales que habitaban entre la tierra y el cielo. ¿Será eso posible? ¿Espíritus? ¿Demonios? ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios? Efesios capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una realidad la existencia demoníaca. Los demonios existen. El diablo existe. No es un invento de un cuento. Existe. Jesucristo, cuando estuvo en el mundo, tuvo que enfrentar luchas con demonios. Tuvo que sacar demonios de muchas personas. El diablo es una realidad. El infierno es una realidad. El diablo existe. Y hay un mundo espiritual que, aunque no vemos, está ahí y que tiene mucho poder. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué hacía este pueblo? Hacía ritos para comunicarse con los muertos. ¿Saben lo que es la nigromancia? El consultar a los muertos, el evocar a los muertos para poder averiguar cosas que van a pasar en el futuro. Eso se hace hoy día también. Y cada vez más podemos recordar la famosa tablita con los números y las letras para invocar a los muertos. Y los que han jugado a la tablita dicen que sí, que el vasito se mueve y que responden y que saben cosas extraordinarias. Y eso llama la atención de las personas. Ellos hacían ritos para comunicarse con los muertos, porque la frontera entre el mundo de los vivos y de los muertos se abría. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Se vestían y se disfrazaban de una manera terrorífica, porque tenemos que ver cuáles son los disfraces que hay en esta época, ¿verdad? Sobre todo para el día 31, terroríficos. No querían ser reconocidos, quieren ahuyentar a los espíritus, hay un miedo, hay un temor. Consultar a los muertos, la adivinación, sortilegio, hechicería. Todo está condenado por la palabra de Dios. No es una fiesta para un cristiano. No es una fiesta para copiar, para imitar, para participar. Versículo 9 que acabamos de leer en Deuteronomio 18. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, según todo lo detestable de aquellas naciones. No aprendas lo malo. No imites lo malo. No te contamines, no te corrompas. Dios quiere que seamos perfectos. Esta costumbre nace en Irlanda, pero llega a Estados Unidos. ¿Por qué digo Estados Unidos? Porque estamos aquí. Queremos saber qué ocurre aquí donde estamos. Esto llega aquí por medio de la migración irlandesa. Traen esa tradición. Y Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, ya en 1921, celebra el primer desfile de Halloween en Minnesota. Hablo ya de hace 102 años y esta costumbre todavía persiste. 102 años. En un principio se tallaban nabos. En ese nabo se ponía una luz, una vela, era para ahuyentar el espíritu
de los muertos para protegerse de los espíritus malignos. Pero una vez que esa costumbre llega a Estados Unidos la sustituye por calabazas de color naranja. Esas que vemos en Walmart, así grandes. ¿Y qué les hacen? Les hacen una carita, ¿han visto? Le hacen un ojito, el otro ojito, la nariz, la boca, le ponen una vela y le encienden una luz. Y resulta que esa luz tiene que ver con lo que es el símbolo de Halloween. No sé si ustedes han oído hablar de eso, pero el símbolo de Halloween se llama Jack-o'-lantern. Un borracho, un avaro que no podía entrar en el cielo ni entrar en la tierra. Estaba condenado y destinado a errar y vagar por todas las regiones espirituales. Y había agarrado un carbón del infierno para encender la luz que llevaba él en ese nabo para poder ver en medio de la oscuridad en la cual él se tenía que mover y vivir. Solamente podía iluminarse con un carbón encendido del infierno. ¿Cuáles son los aspectos de la fiesta de Halloween? Mire, la fiesta de Halloween es el culto a los espíritus de ultratumba. Difuntos, es decir, los fallecidos. De ahí viene el Día de los Muertos. Hay quien celebra el Día de los Muertos. Invocan a los muertos. Tienen culto a los muertos. Hay religiones, sin ir más lejos, que oran por los muertos. Esta fiesta es un ritual satánico y lamentablemente se ha convertido en una de las fiestas principales de este país. Y lo peor de todo, hacemos participar a los niños. Con el famoso truco-trato, ¿han oído hablar de eso, no? Los niños tienen que ir de puerta en puerta, tocando, tú les abres, oyes ruidos por todos lados, te piden un dulce, si no se lo das, truco. ¿Qué significa? Es una especie de amenaza. Si no me das dulces, te voy a dar un susto. A lo mejor te lanzo huevos a la puerta de tu casa o con espuma de afeitar te mancho alguna cosa. Involucran a los niños en esto. Se usan disfraces variados. Qué disfraces tan bonitos, ¿verdad? Brujas, vampiros, fantasmas, esqueletos, payasos terroríficos, duendes, demonios. Y la decoración de las casas, preciosas. ¿Han visto cómo decoran las casas, verdad? Muy bonitas. Ataúdes, telas de araña, murciélagos, muñecos inflables, calabazas. Dense una vuelta por ahí, porque todo esto lo veo yo cuando camino. ¿Qué tenemos que hacer? Misericordia, Señor. Ten misericordia de ellos y ayúdanos para que de alguna forma nuestra vida sea usada, Dios, no para contagiarnos con las costumbres malas de este mundo, sino para llevar tu palabra y que ellos un día te puedan conocer. Esto es Halloween a grandes rasgos, por arribita, para que todos tengamos un conocimiento básico de qué es esta fiesta y cómo llegó aquí. A mí me gusta llevar esto a la Biblia ahora. ¿Qué dice la Biblia con referencia a Halloween? Miren, veo una necesidad extrema de Cristo en el corazón del ser humano. Cuando el hombre cae en pecado, es destituido de la gloria de Dios. Se produce una separación entre Dios y el hombre. El hombre no ha sido creado para vivir separado de Dios.
Cuando eso ocurre hay un vacío dentro de ti. Y si ese vacío no es llenado con la presencia de Cristo, vas a buscar algo con que llenarlo. Y te vas a refugiar y te vas a agarrar de esas cosas que te producen seguridad en tu vida. Pero es una seguridad falsa. Te lleva de fracaso en fracaso, de vacío en vacío. Unos se refugian en el alcohol, otros en las drogas, otros en una forma sucia de vivir o de hablar, porque eso es lo que le da seguridad, pero va de fracaso en fracaso, de vacío en vacío, porque lo único que puede llenar la necesidad de tu alma es Cristo. Amén. No hay otra cosa. Podrás probar de todo y caminar por donde quieras. Pedro le dijo a Jesucristo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Podemos imaginar a aquellos que hemos creído en Cristo decir: no voy a seguir a Cristo. No lo podemos imaginar. ¿A quién iremos? Tenemos que llenar ese vacío. Por lo tanto, el hombre ha sido creado con la dependencia a creer en algo. Necesitamos creer en algo para tomar decisiones cada día en nuestra vida, para enfrentar las demandas del día a día. Pero no puedo ir por un lugar equivocado. Necesitamos un guía, una ayuda, creer en algo. Pero hay quien no cree en Dios ni le quiere conocer. Pero necesita una guía. Necesita creer en algo. Tenemos que abrirles los ojos y decirles en quién tienes que creer. Porque yo un día estaba como tú, pero vine a Cristo y Cristo ha llenado totalmente mi ser. Amén. Y debes probar eso. Pero tenemos que abrir nuestra boca y decir: eso que haces está mal. No lo hagas. Mira a dónde te va a llevar. Necesitamos una guía. Dependemos de Dios. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Jehová es mi guía. Él es nuestra luz. Seguimos sus pisadas. Tenemos que tener nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Es nuestro ejemplo a seguir. Versículo 9 nuevamente, Deuteronomio 18: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Los habitantes de Canaán realizaban todas estas prácticas basadas en la superstición. El vínculo de todas estas prácticas que estamos leyendo aquí es con Satanás. No es con nadie más. Con Satanás y sus fuerzas demoníacas. Adivinación, sortílego, pasar a hijos por fuego, hechicerías. Eso es obras de las tinieblas, obras de la oscuridad. No es de la luz. Tenemos que reprender las obras que son de la oscuridad y no participar en ellas. Los cananeos pasaban, como he dicho, a sus hijos por el fuego y a veces los consumían como sacrificio. En dicho fuego, recuerdan, ellos tenían un dios, Moloc, dentro de tantos los dioses que tenían, era el dios del sol, al cual ellos adoraban y sacrificaban a sus hijos y los consumían en el fuego. Eso es demoníaco.
Es contrario a la palabra de Dios. Dios no admite el sacrificio de los humanos. No se ha hallado en ti, dice aquí, quien haga pasar a sus hijos por el fuego, como esas naciones extranjeras hacen. No lo hagas tú. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Algunos dirán, es que estamos hablando del Antiguo Testamento. Miren lo que dice el Nuevo Testamento. Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en la carta primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El 19. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 19, dice ahora: mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No podemos tener el corazón dividido. Un corazón dividido es un corazón enfermo. Lamentablemente puede haber dentro del pueblo cristianos que tengan un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un pie para el Señor y otro pie para el pecado. Una parte de mi corazón para Cristo y otra parte para pecar. Es un corazón enfermo. Y aquellos que tienen el corazón dividido, dice la palabra que serán hallados culpables. No podemos ser medio evangélicos y medio mundanos, o medio cristianos y medio mundanos. Dios no quiere una parte de nuestro corazón. Dios quiere todo nuestro corazón para Él. Él no se dio una parte por nosotros. Él se entregó totalmente a sí mismo. Quien no es conmigo, contra mí es. Quien conmigo no recoge, desparrama. Yo siempre digo que el color gris en la Biblia no existe. O blanco, tenemos que estar del lado del Señor. Miren, en los últimos años ha habido una explosión extraordinaria del ocultismo. El ocultismo es el conocimiento y práctica que está relacionado con la magia. Y la magia es una práctica con la que se pretende conseguir cosas extraordinarias, con la ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Y esto hemos visto que en los últimos años se ha expandido grandemente. Puedes ir a la internet y buscar a alguien que haga ocultismo o magia y hay muchísimos. Si vas a la astrología, en este país hay más de 10 millones de astrólogos. Y muchos trabajando a tiempo completo. Es impresionante, porque a las personas les gusta la astrología, el horóscopo. Agarra una revista, a ver qué me dice el horóscopo, y se lo creen. Pero tenemos la palabra de Dios. Si quieres conocer el futuro, Dios nos lo hizo todo en su palabra.
No necesitamos el horóscopo. Pero podemos llegar a caer en eso. No se halle en ti. Nadie que haga eso, Dios lo prohíbe. El tarot, la lectura de las manos, la lectura de los órganos de los animales y tantas cosas cuando nos adentramos en el mundo de la brujería y de la hechicería. El cristiano no tiene nada que buscar ahí. Las personas están buscando en la dirección equivocada. Esa no es la dirección en la que tú tienes que buscar. No están buscando a Cristo. Por eso somos nosotros los que le tenemos que decir, no, ese no es el camino. Esa no es la dirección. Es esta otra. No vayas. ¿Qué pone en manifiesto esto también? Que el ser humano necesita ayuda espiritual. Hay una sed de Cristo en el alma del ser humano que no la tiene. En ese corazón. Pero ellos no lo encuentran. Muchas veces el corazón está endurecido y cuando tú hablas del amor de Dios, no quieren escucharte. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros llevamos esa palabra de Dios y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convertir de pecado, de justicia y de juicio. No es trabajo nuestro el hacer que una persona se convierta. Esa persona que recibe la palabra de Dios debe dejarse convencer por el Espíritu Santo. Y no es imposible, porque un día el Espíritu Santo me convenció. Puede convertir a cualquiera. Nosotros debemos hacer ese instrumento que indiquemos la dirección. Hoy día entras a una librería y te encuentras libros dedicados a los demonios, a la magia, a Satanás y todo lo relacionado con ese ámbito. Y ahí también encuentras la Biblia y libros de historia y cualquier cosa. Uno de los métodos que está usando el maligno en estos días es mezclar las cosas de Dios con todas las demás como si fuera una cosa más, un tema más. El tema del campo, el tema de la playa, el tema de la religión, el tema de Cristo, el tema del diablo, el tema como un tema más. No es un tema más. Es el tema principal de la humanidad. La salvación de tu alma depende de ese tema. No te dejes confundir. Han caído Biblias en mi mano que parecen revistas. Fotos de aviones, de barcos, comerciales, negocios, viajes, y en medio de todo eso la palabra de Dios escrita. Digo, ¿quién ha publicado esto? Ese no es el lugar. Incluso en la internet, te bajas tu Biblia para leerla y estás leyendo la Biblia y te sale un anuncio. ¿En qué estamos? Debemos de concentrarnos. Eso no es normal. Esas son las cosas que nosotros no debemos dejar pasar. Nuestra Biblia está íntegra, sin anuncios y sin nada. La palabra de Dios no la puedes mezclar con nada. Es la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis. No puedes añadir a este libro y no puedes quitar nada, ni poner cosas en medio, ni comerciales, ni fotos de aviones. Es la palabra de Dios. Y alguien tiene que darle el valor a eso. Vas a las librerías hoy día y te encuentras todas estas cosas. Han habido incluso declaraciones que dicen
Dios no existe. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Fíjense cómo actúa el diablo. Los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. La nigromancia, que viene de la palabra griega necros, que es muerte, y manteia, que es adivinación, están justificando el invocar a los muertos para hablar con ellos porque Dios no existe. La naturaleza, los seres de la misma, se sostienen por sí mismos. Entonces son etapas. Ahora estás vivo, luego te mueres, pero yo te invoco. Y quieren enredar, quieren confundir. Nosotros no nos podemos confundir. Nosotros hacemos bien estar atentos a la palabra profética más segura. Pablo le dijo a Timoteo que esta palabra en la cual él había aprendido y oído tenía que perseverar en ella. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer salvo. Y nada más. Mirar a mí, dice el Señor. Todos los confines de la tierra. Fuera de mí no hay Dios. Hay un solo Dios verdadero. Y es el Dios de la Biblia. Y Dios insiste a su pueblo que tenga cuidado en contaminarse con las costumbres idolátricas. Es que se nos pegan las cosas, cuidado. El diablo es muy astuto. Él quiere trabajar tu mente de una manera tan sutil que tú no te des cuenta de que te vas a equivocar o vas a hacer algo mal. Él quiere que tú caigas. Es un gigante intelectual que nos conoce perfectamente. Tiene una gran experiencia tentando. Él es el tentador. Él empezó a tentar hace mucho tiempo. Nos conoce, sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestros fallos, y Él va a buscar golpearte en la herida. Pero tenemos al Señor. Con Él no puede. La palabra de Dios nos dice que no debemos dar lugar al diablo. No deis lugar al diablo. No te contamines con costumbres idolátricas, le dijo Dios al pueblo de Israel cuando iba a entrar a Canaán. Le avisa del peligro constante con el cual se iban a encontrar. Porque es un peligro. El versículo 10 del Deuteronomio 18 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Me llama la atención. Se lo está diciendo al pueblo de Dios. Alguno podrá decir: ¿y a mí por qué me dice esto? Si yo soy cristiano. ¿Por qué? Pero es que lo más curioso es que Dios está hablando de la idolatría y de la hechicería desde el principio de la Biblia hasta el final. Hasta Apocalipsis. Por algo será que Dios quiere advertir incluso a su pueblo. Dios prohíbe que los cristianos nos involucremos en prácticas adivinatorias a fin de conseguir un conocimiento innecesario del porvenir. Hechicería, encantamientos, prácticas ocultas. ¿Saben qué pasa? Tú puedes quedar atrapado si te involucras en todas estas cosas. No te das cuenta, pero puedes quedar atrapado. La ley mosaica, cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel, aquellos varones que no se tenían que llegar a las mujeres,
de las naciones extranjeras, porque harían desviar sus corazones tras los dioses de ellas. Así fue. No fueron que ellas se unieron al Dios de ellos, sino que ellos desviaron su corazón a los dioses de ellas. Es importante saber con quién te juntas, quiénes son tus amistades. Buscar siempre amistades que edifiquen tu vida. ¿Qué comunión hay? La luz con la tiniebla. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Y puedes tener un amigo muy bueno y una amiga muy buena. ¡Ay, qué bueno es! Es una maravilla. Lo único que tiene es una cosa, solo que le falta. No es cristiano. Pero todo lo demás, y caes en trampa. Porque si tú haces una amistad estrecha con esa persona, tus valores cristianos van a entrar en conflicto con los valores mundanos. Y cuando los valores cristianos entran en conflicto con los valores mundanos, ¿quién gana? Los mundanos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Salomón había empezado muy bien. Pero ¿cómo terminó? ¿Quiénes eran las amistades de Salomón? ¿Con quién se casó Salomón? Al final viene el arrepentimiento. Puedes quedar atrapado si te involucras con prácticas religiosas. No, pero el horóscopo es algo muy sencillito, es solamente mirar ahí, saber, mira, ya. Es curiosidad. Mira, si tú le das una rendijita al diablo, por muy chiquita que sea, por ahí se mete. Quita de tu vida todo aquello que pueda ser un peligro para ti. Dios te lo está prohibiendo. Es que si mando a mis hijos al colegio, aunque sea, los voy a mandar con el traje de Spider-Man. Spider-Man no es nada de Halloween, ¿no? O le he visto de la masa o del Capitán América, no sé. ¿Por qué? No lo disfraces, es luz en medio de la tiniebla. ¿Por qué no te disfrazas? Porque soy cristiano. Y la palabra de Dios me dice que eso está mal. Pues no te voy a hablar. Pues no me hables. Porque yo voy a seguir a mi Señor. ¿Dónde está el trabajo? En los padres. Porque muchas veces son los padres los que se quedan retraídos. ¿Y qué hago? Bueno, aunque sea, voy a poner este muñequito aquí. No es un fantasma, es un muñequito. ¿Por qué? Porque lo puso tu vecino. Enséñale a tu vecino que tú eres luz. Y llévale esa luz a él. Y no pongas calabazas. Las prácticas de Halloween están condenadas en la Biblia. Cuando yo he hablado esto con algún incrédulo, me dice, ¿dónde está Halloween en la Biblia? ¿Dónde está? No lo veo. Pero sí está el tema de Halloween en la Biblia. Está claro, adivinación, sortílegos, hechicería. Y todas esas cosas que oímos cuando uno agarra un periódico. 31 de octubre, hechos que han ocurrido una noche de 31 de octubre. Y uno encuentra ahí mujeres estranguladas. Fulano estranguló a Mengana y la tuvo 4 minutos apretándole el cuello. El otro la asesinó con una estaca de madera. Es una noche terrible.
es para estar en casa orando. Señor, ten misericordia de este mundo. Es una noche terrible. La adivinación, la invocación a los muertos, los rituales satánicos, la hechicería y otras cosas que no han venido de Irlanda, que han venido de África, inmigrantes haitianos, africanos, que traen las creencias vudú. ¿Han oído eso también, verdad? Vudú, gatos negros. ¿Cuántas otras cosas? ¿Y se han dado cuenta cómo están estos países? Los países que viven más alejados de Dios o que no tienen en cuenta a Dios en su vida o que no cuentan con Dios, están muy mal. Y peor van a estar. Porque niegan la existencia de Dios, porque rinden culto a Satanás, porque hacen vudú. No puedes estar bien. Tienes que estar mal. Debemos seguir a Cristo. Y actualmente podemos observar el camino que llevan aquellas naciones. ¿A quién le gustaría estar en Haití, por ejemplo? Esto podría ser algo asombroso, pero vamos rápidamente a Apocalipsis, en el capítulo 9, porque nosotros sabemos que la venida de Cristo está próxima, está cercana. Y lo sabemos por las señales que hay, por los acontecimientos que van pasando en el mundo. Todo forma parte de ese escenario que se está preparando para la venida del Señor. Y esto que está ocurriendo también forma parte de ello, porque la Biblia nos enseña que estas prácticas ocultas estarán muy extendidas al final de los tiempos. Si vamos a Apocalipsis capítulo 9, miren lo que dice el versículo 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar, ¿ven lo que pone ahí? A los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, y miren lo que dice aquí, ni de sus hechicerías. Tampoco se arrepintieron, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, pero dice ni de sus hechicerías. Por eso dije antes que la referencia al ocultismo está en la Biblia desde su comienzo hasta el final, porque aquí todavía hay hechicerías. Y esa es una de las causas por la cual se manifiesta el juicio y la ira de Dios contra todos aquellos que se involucran en ello. Tendrán su parte en el lago de fuego, dice la palabra de Dios. La idolatría, la hechicería es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Idolatría, hechicerías, es una obra de la carne. Y tristemente hay muchas personas hoy en día, consciente o inconscientemente, que están vendiendo su alma al diablo. ¿Sí? Porque todo esto de Halloween forma parte de la adoración a Satanás. Y la adoración a Satanás tiene un precio que Satanás exige. El diablo pretende engañar a las personas haciéndoles creer que Él te va a dar lo que tú quieres. Pero siempre y cuando tú le des a Él lo que Él exige de ti. Siempre ha sido así. A Jesucristo le ofreció los reinos del mundo. Pero a cambio
de un acto de adoración. Y aquel que cede a estas artimañas del maligno terminará en llanto y crujir de dientes. El adivino quiere conocer hechos futuros. El hechicero quiere controlar a las personas y el futuro, pero usando medios de magia, brujería, hechizos, lo cual significa que están aliados con el diablo, con los demonios. Las personas en el mundo se burlan de todo esto. Y cuando digo de todo esto, me refiero a las cosas que tienen que ver con la muerte. Y como dije antes, la paga del pecado es muerte. Estas fuerzas demoníacas que están actuando de forma en el mundo actualmente, desplegando toda su influencia en el mundo moderno de hoy. Pero lo hacen con mucha sutileza porque es como trabaja el diablo. Recuerden los dardos de fuego del maligno cuando habla la palabra en Efesios sobre la armadura de Dios, el escudo de la fe con el cual pueden ustedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. El dardo es un arma que no se oye, no se siente, es un dardo. Hoy día el diablo actúa de la misma manera, con mucha sutileza, y actúa de una forma que no puedes detectar su movimiento con facilidad si no tienes una sensibilidad espiritual desarrollada. Por eso debemos de pedirle a Dios en oración que nos dé discernimiento para todas aquellas cosas que ocurren en este mundo, ver las que vienen de Él y las que no vienen de Él, y no caer en trampas. Hemos oído acerca de la religión comparativa o la religión comparada, que son ciencias de la religión que se ocupan del estudio de muchas religiones. Y entonces de cada una empiezan a señalar lo que interpretan de una cosa y de otras diferentes interpretaciones, y todas son válidas, y es la religión compartida y comparativa, y es lo mismo de que, bueno, que todos creemos en Dios de una forma o de otra. El diablo quiere confundir las mentes. Tenemos muchas personas en el mundo que dicen: ¿y quién tiene la verdad? Usted me dice esto, aquella religión me dice aquello, el otro me dice esto otro. Ah, pero usted tiene la verdad. El diablo es sutil, queriendo engañar al mundo. Incluso hablan de que la magia es buena, pero ¿cómo va a ser buena? No, es que está la magia negra, que es la mala, pero está la magia blanca. ¿Han oído ustedes hablar de la Wicca? La magia blanca es la magia que se usa para sanar, para ayudarte, para guiarte, para tomar decisiones. ¿Qué es esto? Magia negra, magia blanca, magia del color que ustedes quieran. Es magia. Es consultar a las fuerzas de las tinieblas, de la oscuridad. No importa el color que les quieran dar. Ni religiones comparativas, ni magias de colores. Nosotros vamos a permanecer firmes en lo que dice la palabra de Dios. Te prohíbo que te contagies con estas naciones. ¿Por qué? Porque tú, dice aquí, perfecto serás delante de Jehová. Sin tacha, sin mancha, íntegro. Como lo dije antes, no importa cuál sea el color de la magia, porque toda magia viene de la misma fuente.
Y Dios quiere que seamos perfectos. Significa no que no seamos pecadores, porque podemos caer en pecado, pero abogado tenemos, sino un corazón totalmente dedicado al Señor. Para terminar, quiero llevarles a un punto de reflexión. Pablo argumenta contra los creyentes que no andaban como debían andar. Miren lo que dice la palabra. Vamos a Efesios. El capítulo 4. Dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Escrito a la iglesia en Éfeso. Lucas 11:35 dice: mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La palabra del Señor sí nos habla de Halloween. ¿Y cuál debe ser la actitud del cristiano en medio de esta situación? Nada de eso va a poder llenar tu vida. Solo Cristo puede cambiar tu vida. Yo quiero hacer una invitación a los que están aquí en esta tarde. Si hay alguno que no tenga a Cristo, no estás aquí como resultado del azar, sino porque Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Y tienes la oportunidad en esta hora de aceptar a Cristo en tu corazón, de creer en Él y de aceptarlo como tu Salvador. Y tu vida va a cambiar. ¿Sabes por qué va a cambiar? Porque cambió la mía. Lo más preciado que tenemos nosotros no es nuestra casa, ni nuestro dinero del banco, ni nada. Es Cristo en nuestro corazón, nuestra alma. Es lo más grande que tú tienes. Y solamente si tienes a Cristo podrás salvar. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera aceptar a Cristo? Solamente levanta tu mano, ahí donde estás sentado, en señal de que quieres aceptar a Cristo, y tu vida cambiará. La palabra de Dios enseña que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No rechaces a aquel que quiere ofrecerte su ayuda. ¿Hay alguien que quiera aceptar al Señor? Levanta tu mano, porque vamos a orar por ti.
Padre, te damos gracias, Dios, porque tú has bendecido a tu pueblo y porque tenemos tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y tú eres nuestra fuerza, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos, Dios, a caminar por esa vía que tú has trazado. Es la mejor, Señor. Podrá ser la más difícil, pero es la mejor, porque nos lleva a la presencia del Padre. Y gracias, Dios, porque en ese caminar, a veces tan dificultoso, tú estás con nosotros. Realmente, Señor, si no fuera por ti, no podríamos caminar por ese camino. Pero nos encomendamos a ti y confiamos, Dios, en que tú nos darás todo eso que necesitamos. Amén. Y en ti nos encontraremos arropados y sostenidos. Y que tú nos llevarás. Tu obra redentora en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo vertida a nuestro favor. Hemos creído en ti, Dios, y en el poder de tu sangre. Y te damos las gracias. Pedimos que nos mires, Dios, a través de Jesucristo, para que nos puedas ver limpios. Y en medio, Padre, de este tiempo en que nos ha tocado vivir, ayúdanos a que podamos cumplir el ministerio que nos has dado a cada uno de nosotros, de forma tal que podamos ser hallados fieles delante de ti. Necesitamos fuerza, necesitamos conocimiento, necesitamos que nuestra fe cada vez eche unas raíces más fuertes. Amén. Y que podamos seguirte y proclamar tu gloria, Dios. Aleluya. No solamente con palabras, sino con nuestra actitud, con nuestra manera de ser. Que todas las cosas que hagamos, que todo lo que digamos, tu nombre sea glorificado. Mira si hay alguien aquí en esta tarde, Señor, que no ha levantado su mano. Pedimos que siga obrando en su corazón. Amén. Y que un día sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y vengan a los pies de Cristo y puedan ser salvos. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que sigas bendiciendo a tu iglesia. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.